Bueno, vamos a ver este ejercicio de aplicación de esfuerzos y principios de la estática para la materia de mecánica de materiales del grupo 4MV5. En este caso es una aplicación de la que se puede observar en la vida real. Es un teleférico y el ejercicio dice lo siguiente. Dice, dos góndolas en un teleférico están aseguradas en la posición que se muestra en la figura. Mientras se hacen reparaciones en otro lugar. La distancia entre las torres de soporte es L igual a 100. La longitud de cada segmento de cable sobre las góndolas que pesan W para WB igual a 450 y WC igual a 650 libras son la distancia desde AB igual a 12 pies, la distancia desde B a C son 70 pies y la distancia desde C a D son 20 pies. El pandeo del cable en B es delta B igual a 3.9 pies y en C el pandeo es igual a 7.1 pies. El área de la sección transversal efectiva del cable es A sub índice igual a 0.12 pulgadas al cuadrado. El inciso A dice, encuentre la fuerza de tensión en cada elemento de cable y no tome en cuenta la masa del cable. Inciso B, encuentre el esfuerzo promedio en cada segmento del cable. Entonces, el ejercicio nos dice, nos proporciona los siguientes datos. Este es un teleférico que, como podemos observar, estas son las torres de soporte y aquí el cable se está pandeando y también nos dan las distancias, nos dan los pesos y prácticamente lo que nosotros nos piden es calcular las tensiones que se van a producir a causa del peso de los, este, de las góndolas y también nos están pidiendo los esfuerzos normales que ocurren dentro de dichos cables sometidos a tensión, que en este caso van a ser esfuerzos normales, porque son fuerzas aplicadas axialmente y perpendicular al área de la sección transversal del cable. Primero, como primer paso, debemos hacer un diagrama de cuerpo libre. En este caso vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la, de la góndola C. Vamos a hacer un análisis de este punto, del punto C. Entonces voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Tenemos la horizontal y vamos a trazar también asimismo las tensiones, que en este caso está peso, el peso de C, el peso de C, y también está la tensión CD y también la tensión BC. Entonces, estamos analizando el punto C. Esta es la tensión CD y esta es la tensión BC. Aquí nos dan el peso de WC, que es igual a, WC es igual a, ¿cuánto? ¿600 qué? 650 libras. Listo. Hay que poner los respectivos ángulos que están entre las tensiones, que en este caso este ángulo es de θ 2 porque en el ejercicio no lo indica, porque este ángulo es θ 2 pero una horizontal respecto a una pendiente, ángulos alternos, internos van a ser iguales, ¿no? Entonces se concluye que este es θ 2 y para este ángulo sí nos lo dan específicamente en ese punto y ese es θ 3, ¿no? θ 3, ¿ok? θ 3, escribo nuevamente. Listo. Nosotros, como podemos observar, tenemos que calcular los ángulos para nosotros empezar a calcular por medio del análisis de la partícula, porque en este caso podemos recurrir
a la estática de partículas, pero primero vamos a calcular los ángulos. En este caso, pues yo voy a trazar un triángulo rectángulo y vamos a trazar un triángulo rectángulo para calcular primero a teta 2. Vamos a calcular a teta 2. La teta 2 es el triángulo que está aquí. Lo voy a poner así, así, así y así. ¿Desde dónde estoy tomando de referencia a teta 2? Teta 2 es este punto, aquí este punto sería el punto B. Y en este punto de acá vamos a tener sobre la misma línea de acción, vamos a llegar hasta el punto C. Ujú. Después aquí el ángulo que forma con respecto a la horizontal es teta 2. Y lo que sí nos da el problema es la distancia desde B hasta C. Esa distancia desde B hasta C es igual a 70 pies, 70 pies. Y también nos dan el pandeo, bueno, nos dan el pandeo de ambos puntos, que en este caso es de B y de C. Pero si nosotros observamos, nosotros podemos hacer una diferencia de C con respecto menos delta B para nosotros calcular esta distancia aquí. Entonces esto va a ser a delta C menos delta B. Entonces, si me ayudan, no las voy a calcular, me ayudan con los cálculos. Tenemos que delta C es a cuánto, es a 3.2 pi. Delta, bueno, este cateto va a ser igual a 3.2 pi. Pero nosotros sabemos que una función trigonométrica que nos relacione es el seno de teta 2 igual a, la diferencia de esto es, lo voy a poner por aquí, delta C que es igual a 7.1, 7.1 menos 3.9 igual a 3.2. ¿En qué unidades? En pies, porque estamos trabajando en pies. Entonces tenemos que el seno del ángulo es cateto opuesto, que es 3.2 sobre hipotenusa. Despejando esto, tenemos que teta 2 es igual al seno a la menos 1 de todo este ángulo y es igual a 3.2 sobre 70. El ángulo nos va a dar que teta 2 es igual a, teta 2 es igual a, 27.20. no, teta 2 es igual a 2.62, ¿no? Porque es 3.2 sobre 70, el seno a la menos 1. Verifícame ahí, por favor. 3.2 sobre 70 por el seno a la menos 1. Ujú. Debe de dar de 3.2 mientras ya anoto mi ángulo aquí. Verifícame tú también, José, por favor. No, el ángulo 2, lo voy a poner así, el ángulo 2 es igual a 2.62. Lo anoto por aquí para que no se me olvide. O 2, lo voy a poner así como. No, no, Sí, sí, es 2.62. ok. Ya tenemos el primer ángulo, que es este de aquí, pero ahora nos hace falta calcular el otro ángulo de acá, que sería teta 3. En este caso voy a calcular ahora teta 3, pero voy a ahorrar mis
Voy a borrar todo esto que tracé. Vamos a trazar ahora el triángulo para calcular teta 3. En este caso va a ser este triángulo de aquí. Observamos que es un triángulo rectángulo, por lo tanto nosotros podemos hacer. Este sería teta 3. Teta 3. Nos dan la distancia desde C hasta D, ¿no? ¿Y cuánto es esa distancia? 20 pies. Entonces la hipotenusa vale 20, ¿ok? La hipotenusa vale 20. La distancia desde C hasta este punto es la misma distancia desde aquí hasta D. Entonces nos dan el pandeo de C, que es de 7,1, ¿no? Ahora, igual, misma función, ya lo voy a despejar todo. Tenemos que teta 3 es igual a seno a la menos 1 de cateto opuesto 7,1 nos va a dar igual a teta 3. ¿Cuánto les da? 20,79. 20,79 grados, es correcto. Ok, 20,79 grados para el ángulo de aquí. Listo, ya que calculamos los dos ángulos, ahora vamos a calcular las fuerzas mediante el análisis estático. Entonces, voy a anotar aquí mi ángulo 3, que es de 20,79 grados, ¿no? Para teta 3. Entonces, borro lo que ya no me sirve, porque ya calculé, y vamos a proseguir. Según la estática, como estamos haciendo un análisis en el plano, y aparte estamos haciendo un análisis vamos a tomar primero un análisis del punto C, que sería en este caso el de aquí, y nosotros observamos que podemos hacer un análisis mediante la partícula. La misma tensión que tenga aquí para es la misma tensión para este cable. Entonces vamos a hacer una relación. Bueno, con las ecuaciones de la estática, vamos a analizar primero este punto. Tenemos que las ecuaciones de la estática nos dicen lo siguiente, nos dicen que suma de fuerzas en Y con su respectivo signo positivo debe de dar igual a 0. Entonces que, esto implica que menos 650 CD, descomponiendo en componentes rectangulares cada fuerza, y estamos viendo las componentes del eje Y, sería tensión en CD por el seno de teta 3, que el seno de teta 3 es igual a 20,69, ¿no? 20,79 que diga. Más la tensión BC por el seno de 2,62, que corresponde al ángulo teta 2. Todo esto, la suma debe de dar igual a 0 porque el cuerpo está en equilibrio. Y si nosotros despejamos, tenemos aquí una ecuación 1. Tenemos la ecuación 1. Tenemos dos incógnitas. Como tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. Ya tenemos una, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Ahora, suma de fuerzas en X es igual a 0.
con su respectivo signo positivo. Tenemos entonces que en la tensión BC, en X se dirige a lo largo del eje negativo. Ujú. Entonces sería menos tensión BC. Y el cateto adyacente es el coseno, ¿no? Sería TBC por coseno ¿de cuánto? 2,62 que corresponde al ángulo θ subíndice 2. Ahora observamos que en la otra fuerza también tenemos una componente en X para la tensión CD y esta se dirige en el eje positivo. Sería más tensión CD por coseno de θ3, que θ3 es igual a 20,79. 79 grados. 20,79 grados, ¿ok? Y todo esto igual a cero. Lo pongo aquí porque no me cabe de este lado. Podemos despejar de esta ecuación, esta sería la ecuación número 2. La ecuación número 2. Y ahora sí, podemos resolverlo por un método de cualquier tipo que queramos, o en este caso lo voy a hacer por el método de sustitución. Entonces voy a despejar la variable, voy a despejar a TCD y me va a quedar que TCD, tomando la ecuación 2, es igual, bueno, por coseno de 20,79 es igual a la tensión BC por coseno de 2,62 grados. ¿Mm? Despejando TCD en función de TBC, TCD por coseno, no, bueno, ya despejando. Divide coseno de 2,62 entre 20,79, ¿cuánto es? ¿Cuánto les da? Coseno de 2,62 grados entre coseno de 20,79 grados. Uno punto cero seis ochenta y cinco. Ahí está. Ya tenemos TCD en función de TBC. Esto lo sacamos de la ecuación 2. Ahora si nosotros sustituimos el valor de TCD en la ecuación 1, vamos a tener todo en una variable, en términos de una variable, y fácilmente podemos calcular la tensión DC, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Tomando la ecuación 1 tenemos menos 650 más, partiendo de la ecuación 1 más TCD, pero en este caso voy a poner el valor en función de TBC, que es de 1,068 TBC. Ajá. Por el seno, que aquí dice en la fórmula 1, por el seno de 20,79 grados, más TBC por el seno de 2,62 grados, igual a 0. Despejamos y de una vez hagan la suma de esto
más esto, por favor. Sería 1.068 por el seno de 20.79, más el seno de 2.62. Pasar, si está restando, va a pasar sumando. ¿Cuánto les da la suma? Me salió de 0.37. A mí 0.42. A ver, la tú, José. Es 1.068 por el seno de 20.79, ¿ya? Más el seno de 2.62 grados. Sale 0.38. Ok, 0.42. sí, 0.42 es correcto. Nos da 1500. Ahora dividan 650 entre 0.42 y nos va a dar que la tensión del cable es de 1547.61 libras. Ujú. Sí, Parece correcto. 1547. 1547.61. Ok. Ya tenemos la tensión de BC y, y obtuvimos que era de 1547.61 libras. ¿Están de acuerdo? Ahora, en Sí, base a la ecuación 2 del sistema de ecuaciones que habíamos escrito, observamos que ya tenemos el valor de la tensión BC y esta ecuación está en función de la tensión BC. Y si sustituimos ese valor, podemos calcular el valor de la tensión CD. Es correcto, ¿verdad? Entonces, si nosotros sustituimos, tenemos, en base a la ecuación 2, si sustituimos, tenemos que la tensión CD es igual a 1.068, la tensión BC, y que es de 1547.61. ¿Cuántos le da esto, ingeniero? ¿Cuánto les da, ingenieros, esta operación? 1645.37. Tenemos que la tensión CD es de 52.84. 1652.84 libras, exactamente. Y ya hemos calculado dos de las tensiones que nos estaban pidiendo en nuestro problema. Tenemos la tensión BC y tenemos la tensión CD. ¿Qué nos hace falta? La tensión AB, ¿no? Entonces, anoten estos valores. Mientras tanto, aquí lo voy a poner también aquí. Y la tensión del BC es 1547.61 libras. Y para la tensión CD es de 1652.84 libras, ¿verdad? ¿También? Sí, 1600. Ok, 1652.84 para CD y para BC 1547.61 libras. Entonces voy a borrar aquí lo que ya no nos sirve. No, listo. Listo, ya partimos de analizar el punto C. Ya obtuvimos las tensiones, estas dos tensiones, en base de un análisis estático de una partícula. Obtuvimos estas dos tensiones. Ahora vamos a este punto que es el B, y observamos que aquí van a existir dos tensiones, la AB y la BC, pero la BC es la misma que la que se dirige hacia C y hacia B, porque es el mismo cable.
Entonces vamos a hacer ahora el análisis del punto A y vamos a trazar igual un diagrama de cuerpo libre del correspondiente punto B. Tenemos entonces dibujar el eje horizontal, que es la referencia. También podemos dibujar el marco de referencia XY. Este sería X y el eje horizontal sería X y el eje vertical sería Y. Trazamos los vectores de las tensiones, que en este caso va a ser el vector AB con un ángulo θ1 y también vamos a trazar el vector de la tensión BC, que es más o menos por aquí. ¿Es correcto? Y a su vez también tenemos el vector del De la peso, cabina, ¿no? del peso de la góndola en B, exacto. ¿Ok? Este corresponde a la tensión AB y este corresponde a la tensión B. Sí. Este peso corresponde a la góndola B, que equivale a, ¿cuánto, ingeniero? ¿Cuánto equivale? A 450 libras. Y ya habíamos calculado la tensión en qué cable también. La tensión En BC, BC, ¿ok? Es correcto. ¿En cuánto era? Y 1652.84. 1547 es la BC. Es 1547.61 libras. Libras, ¿ok? Y observamos que los ángulos que se forman, aquí es θ2, que es este que está aquí, θ2, ¿sí? Y ese ya lo habíamos calculado, ¿no? Y tenemos este ángulo nuevo que se llama θ1, ¿no? Y ese no lo conocemos. θ2 ya lo conocíamos, ¿no? Aquí está, 2,62 grados, pero 2.62. no conocemos ni TAB ni el ángulo θ1, entonces procedemos a hacer un triángulo para calcular la distancia, bueno, el ángulo θ1. Trazamos el triángulo. En este caso, ¿qué valor van a tener mis catetos? Ustedes a simple vista observan. El problema nos da la distancia desde A hasta B, que vale 2. Este ángulo 3.9. recto es correcto, déjame verificar. Ajá, sería el desplazamiento o el, el pandeo en B, que aquí está, 3,9, es correcto. ¿Y qué función trigonométrica me relaciona esos dos catetos para nosotros encontrar el ángulo θ1 con funciones trigonométricas porque son un triángulo rectángulo? Y una vez despejando, θ1 es igual a seno a la -1, porque es cateto puesto sobre, Cateto puesto sobre hipotenusa. exacto, sería 3 sobre la hipotenusa, que vale. ¿Cuánto les da el valor de ese ángulo, ingeniero? 71.03. Es 3,9 entre 12, seno a la -1, 18.96. 18,96, exacto. Ok, vamos a anotar el valor de ese ángulo que acabamos de calcular para que no haya problemas y se vaya a olvidar. Pues tenemos que para θ1 es igual a 18,96 grados.
Ya calculé ese ángulo, ahorita ya no me sirve este triángulo, ya tengo mis valores de mis ángulos. Ya nada más que haría falta, ingeniero, La tensión TAB. calcular la tensión AB. Lo podemos hacer con una suma de fuerza. ¿Con qué tipo de ecuaciones? Suma de fuerzas en X o suma de fuerzas en Y, ¿no? Porque estamos trabajando en el plano y es análisis estático de una partícula. En este caso yo voy a utilizar suma de fuerzas en X porque se me hace más fácil. Ujú. También puede salir con suma de fuerzas en Y y hay que involucrar el peso, pero a mí se me hace más fácil por suma de fuerzas en X en este momento. Entonces, suma de fuerzas en X con su respectivo signo positivo, suma de fuerzas en X con su respectivo signo positivo es igual a cero. Debe de cumplir el equilibrio y la estática. Entonces tenemos que esto implica cómo quedarían mi suma de vectores. Hay que descomponer los vectores hay que descomponer estos vectores que se encuentran entre los dos ejes, para nosotros obtener la componente horizontal, porque vamos a hacer un análisis en el eje X, en el eje Y. En este caso para TAB sería negativo y para TAC sería positivo, ¿no? Y la componente sería las ecuaciones, la ecuación de suma de fuerzas en X menos TAB por el coseno de teta 1. ¿Y cuánto vale teta 1? 18.96. Es correcto. Más la tensión BC por el coseno de teta 2. ¿Cuánto vale teta 2? 2.62. Todo esto debe de dar igual a cero. Pero ya tenemos el valor de teta BC. Ajá. Lo metemos en la ecuación y tenemos que bueno, tensión AB es igual a la tensión BC de que vale de 1547.61 por el coseno de 2.62 grados. Todo esto dividido entre coseno de 18.96 grados. 1547.61 por coseno de 2.62 sobre coseno de 18.96. ¿Y cuánto le da la tensión de AB, ingeniero? 1634.68. 1634 punto 68. de unidades, sistema inglés. Ok, ya Libras. tenemos las tres tensiones. Ya hemos cumplido con la parte del inciso A que nos pide encuentre la fuerza de tensión en cada segmento de cable. Ajá. Y nos dice que no tomamos en cuenta el peso o bueno, la masa del cable. Ya tenemos el inciso A resuelto. Ok. Entonces vamos a poner que la tensión AB es igual a ¿cuánto? 1634.68 libras, ¿verdad? Listo. Ya tenemos el inciso A calculado, que son estas. Ay,
Y son estas tres respuestas, ¿no? Ahora vamos con el inciso B. El inciso B que nos dice, encuentra el esfuerzo promedio en cada segmento del cable, ¿ok? Nosotros ya calculamos las tensiones que existen en estos cables, en este cable CD, en este cable DC, en el cable BC y en el cable AB. ¿Es correcto? ¿Qué hay que hacer? Si nosotros queremos saber la fuerza interna, tenemos que hacer cortes. Ajá. Al hacer un, si la tensión en este caso se dirige acá, al hacer un corte va a quedar una fuerza viva aquí. ¿Y cómo calculábamos el esfuerzo en el cable? En este caso todas están en tensión. Ujú. Si nosotros hacemos el corte, va a quedar esta fuerza aquí, viva, aquí también y aquí también. ¿Cómo era la fórmula para calcular el esfuerzo? Tenemos ahora que calcular los esfuerzos. Vamos con el inciso B y final. Sigma B, en este caso para el esfuerzo AB, nosotros sabemos que para que nosotros calculemos un esfuerzo normal, este es el cable, imaginen que este es el cable, nosotros hacemos el corte que previamente les mencioné y observamos que en la sección transversal va a salir la tensión, perpendicular al área transversal del elemento, ¿es correcto? Esta es el área. ¿Y debemos calcular el área o nos la da el problema? Nos la da el problema. Y dice que el área es la misma, ¿no? Porque es el mismo cable, ¿ok? Entonces nosotros vamos a calcular y esta va a ser A, ¿sí? Y esta va a ser la tensión correspondiente a AB. Vamos a calcular primero para AB. Y dice que el esfuerzo normal es igual a la fuerza B, que en este caso es la tensión AB, lo mismo. Podemos ponerlo ahora, como trabajamos con tensiones, va a ser AB sobre el área del bloque, el área del cable AB. ¿Cuánto va a quedar? ¿Cómo va a quedar este ingeniero? ¿Qué valores va a tener aquí en este cociente? Tensión AB ya la habíamos calculado de qué, 1600 ¿qué? 1634,68. 1634,68 libras sobre el área que nos la dan ahí en el problema de 0.2. 0.12. ¿Cuánto da este ingeniero? Desde 1622,4166. 22. 13.616.66. Ah, no. ¿Qué unidades? Libra sobre pulgada cuadrada equivale a PSI, con sus siglas en inglés, con per square inch, ¿no? Listo. Tenemos para el primer cable. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo que es PSI? Porque es el sistema inglés, ¿no? Sí. Es pound per square inch en inglés. Listo, ya calculamos una parte. Vamos a anotar el resultado. En este caso nos dio para AB de 13.616.66 PSI.
bueno, a mí me dio ya volviendo por corroborar, me comí el punto 68 y da esto, ¿no? 1622.33, ¿no? Sí, sí, da eso. Sí, mil, 13.622.333. 333. Listo, ya calculamos para ver qué sigue. P6, libra sobre pulgada cuadrada. Ahora vamos a hacer lo mismo para el elemento, para el cable AB ya quedó. Ahora vamos con el elemento BC. Para sigma BC es igual a TBC sobre el área BC. Esto va a ser igual a TBC es de 1000, ¿qué? 1547.61 libras dividido entre, 0.12. aquí son pulgadas al cuadrado y aquí son libras, ¿ok? ¿Cuánto da eso? 12.896.75. Es correcto. 12.896.75. ¿Qué unidades, ingeniero? PSI. Correcto. Hemos calculado para el cable BC. Y por último, el cable sigma CD. Ujú, ¿es correcto? Entonces va a ser la tensión CD sobre el área del cable o de la porción CD. Esto va a ser igual a TCD. ¿Cuánto es? Mil 1652.84. 652.84 entre 0.12. ¿Cuánto les da esto? Sí, para sigma CD, ¿cuánto les va a dar? 13.773.66. 15.773, ¿verdad? Sí, Punto 66 periódico. ¿Qué unidades? PSI. Listo. Hemos calculado tanto las tensiones que ocurren debido a estas góndolas que se encuentran en reposo en ese instante, debido a que estaban haciendo reparaciones en otro lugar del teleférico. Hemos calculado las tensiones originadas en estos cables aplicando los métodos de la estática, en este caso el análisis estático de una partícula. Una vez que calculamos los esfuerzos, bueno, las tensiones, aplicando ahora la mecánica de materiales, hemos calculado también los esfuerzos de los que están sometidos a la porción del cable. Ujú. Haciendo cortes imaginariamente, como se muestran aquí, haciendo cortes imaginariamente y aplicando el concepto de esfuerzo normal. Esfuerzo normal es el esfuerzo, es la carga axial, es una carga axial, en este caso la tensión, y está actuando perpendicularmente o a 90 grados respecto a la sección transversal del elemento. Por eso se llama esfuerzo normal, porque es perpendicular
a su eje. Es perpendicular al eje transversal. Listo, entonces ya quedó resuelto. Hemos obtenido ahora vamos a anotar los resultados. Sigma AB es de 1600, AB es de 13.622.33 PSI. PSI. Ya lo había puesto. 13.662 PSI. Para sigma B, ¿cuánto nos dio? Nos dio de sigma BC es de 896. 12.896.75 PSI. Y sigma CD es de 13.723.66 PSI. Listo, hemos resuelto hemos resuelto el ejercicio completo.